Enhorabuena, quiero felicitar a todo el colectivo de compañeros que a diario desarrollan la labor loable de la administración de justicia en este país desde los diferentes roles que cada uno de nosotros jugamos en este país. Abogados litigantes, jueces, magistrados, docentes en materia de derecho. A todos ustedes, felicidades en su día. Desde CENICS Editorial, la Asociación Nicaragüense de Notarios y tu facilitador de procesos de enseñanza-aprendizaje, Leonel Escalante. El día de hoy, como un regalo muy especial, he preparado para ustedes, en ocasión, una temática importante, trascendental, novedosa, que seguramente será de beneplácito de ustedes porque lleva una combinación de un tema real, pero además del tratamiento jurisprudencial que se le ha venido dando a este tema, como es los medios tecnológicos de pruebas en el proceso laboral nicaragüense y su tratamiento jurisprudencial específicamente en el tema de la prueba proveniente del WhatsApp. Ahora sí, puedes ponerme la presentación. Pueden buscarme en Facebook como Jurista de Información. Están mis datos de teléfono y los correos a los que me pueden escribir, siempre contando con un servidor a sus órdenes. En principio, sobre el tema de los avances tecnológicos, es un hecho real el desarrollo de la tecnología a nivel mundial, hasta el punto que diría yo se cumplen pasajes bíblicos a los que hace referencia la Sagrada Escritura, donde dice que en los postreros tiempos la tecnología va a aumentar en gran manera y que un día la ciencia acabará. Sin embargo, estamos en ese proceso de avance del día a día, y en esos avances tecnológicos que nos ocupan, existe la imperiosa necesidad de regular desde el punto de vista legal cómo estos avances tecnológicos se van adecuando a cada una de las diferentes legislaciones en materia civil, en materia penal, en materia laboral. Yo, que soy el responsable de las temáticas en materia laboral, voy a comenzar haciendo referencia al marco jurídico que tenemos en materia laboral y que no solamente se circunscribe a un código en específico. A nivel general, el marco jurídico laboral que nosotros utilizamos a diario en la administración de justicia, encontramos normas que regulan este tema en la Constitución Política en el capítulo de derechos laborales del artículo 80 al 88. Luego, seguramente habrá una cantidad de normas a las que diario tenemos que observar en cuanto, por ejemplo, los principios de igualdad, los principios del debido proceso, la tutela judicial efectiva, la inviolabilidad de las comunicaciones y otros derechos conexos, como por ejemplo los derechos de la mujer en estado de embarazo, el resguardo de los derechos políticos de alguna manera en los casos y en los juicios de tutela. Luego, una cantidad de convenios internacionales que han sido suscritos por Nicaragua y que, en consecuencia, por ser parte y miembro de la Organización Internacional del Trabajo, hemos desde un inicio comprometido al país a nivel de Estado al resguardo de 4 ejes fundamentales de manera principal: la tutela por no discriminación, la tutela por la promoción más bien de el trabajo que ha venido desarrollando los sindicatos, el no trabajo infantil y el tema de la igualdad a la que estamos comprometidos. En ese sentido también el trabajo forzoso. 4 ejes fundamentales sobre los cuales debemos de velar y para los que adicionalmente habría que decir, también tenemos un proceso especial a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal
del Trabajo y de la Seguridad Social. Luego está nuestra legislación ordinaria, que podemos referir a principio dos principales: el Código del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo, y después una cantidad de normas especiales en las que tenemos regulaciones específicas en materia de higiene y seguridad ocupacional, regulaciones específicas en materia de inspección laboral y una cantidad de normativas ministeriales que hay que observar. Dentro de ellas el código, dentro de ellas el proceso administrativo laboral oral. De tal manera que hablar de derecho del trabajo no es quedarse nada más con el Código del Trabajo. En materia de procesos judiciales, nosotros hemos tenido un código que reguló la parte procesal para el tema del derecho del trabajo desde 1996. El Código del Trabajo estaba compuesto por dos libros: el libro primero, que regulaba la parte sustantiva, el libro segundo, que regulaba la parte procesal, y que establecía un procedimiento que, digamos, en términos de días calendario o de días hábiles, que tenía la expectativa, o que tuvo la expectativa, de no convertirse en un proceso engorroso, sino fácil, ágil. ¿Por qué? Porque el trámite era sencillo, de forma redactada, sencilla. Presentada la demanda, más tardar dentro de 48 horas de contestada esta, de presentar la demanda, debía contestarse y celebrarse el trámite conciliatorio de manera acumulada, 6 días para la prueba y después los días para dictar sentencia, 30 días máximo según la ley orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, en la práctica, estos procesos escritos derivaron en una acumulación de cantidad de causas que debían de ser resueltas y que de alguna manera generaron procesos que se fueron resolviendo entre 2 a un periodo de 5 años, cuando en la práctica un proceso laboral no debía haberse tramitado por más de 2 meses. La falta de jueces especializados en la temática. ¿Por qué? Porque para ese momento la legislación estaba diseñada para que, en la búsqueda de que la resolución de los casos fuera más expedita, se dejó la competencia para jueces civiles, a fin de que resolvieran causas laborales en los lugares donde no existiera nombramiento de jueces con esta especialidad. Sin embargo, también eso tuvo su declive. La falta entonces de jueces especializados hacía que las causas fueran resueltas a la luz de los principios que regían incluso la materia civil, lo cual contraviene entonces los principios propios contenidos en el Código Procesal del Trabajo, en el Código del Trabajo en su momento, en el artículo 266. No había en este proceso escrito una participación directa de las partes. Y las únicas diligencias que podemos decir tenían esa combinación con la oralidad eran aquellas diligencias como por ejemplo la absolución de posiciones, la prueba testifical y las inspecciones judiciales. Fuera de esos espacios resultaba difícil poder contar con la presencia del juez como para efectos de cumplimiento del principio de inmediación. Dije anteriormente que había una gran similitud con los procesos civiles, a tal punto que el mismo Código del Trabajo establecía que en caso de vacío se podía suplir el proceso laboral con los procesos civiles, aunque esa norma permanezca vigente al momento.
recepción de prueba discontinua, un grave error que derivó en la implementación del Código del Trabajo de 1996 en el libro segundo, fue que si bien se establecía un periodo de prueba específico de 6 días, existían elementos probatorios que podían ser aportados por las partes incluso antes de dictar la sentencia, como las pruebas documentales, como la inspección judicial, y entonces tenía un proceso que además de haberse durado una gran cantidad de tiempo en ser resuelto, en ser proveído procesalmente, luego resultaba que ya el juez listo para dictar su sentencia, alguien presentaba una prueba documental y esa prueba documental luego era impugnada y se tramitaba el incidente y después de esa resolución se buscaba cómo apelar, habría que resolver los recursos y se generaba otra cantidad de tiempo. Entonces la prueba nunca tuvo en los procesos escritos una acumulación donde se respetara el periodo de prueba, porque existían otros elementos probatorios que podían presentarse en cualquier etapa del juicio hasta antes de dictar la sentencia. Esto conllevaba obviamente a un desapego de los principios que rigen en materia laboral y que son exclusivos y propios. Esa dinámica de trabajo generó una acumulación excesiva de gran cantidad de causas en todo el territorio nacional. Y frente a esa necesidad imperiosa de resolver y darle respuesta a una población que todos los días reclamaba una justicia laboral que fuera acelerada, pero que además le diera a cada quien lo suyo, entonces fue dictado en su momento el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque hasta el año 2013 la justicia laboral se había convertido en una justicia insostenible y ya casi que podemos decir en no justicia, porque no se trata no solamente de darle a cada quien lo suyo, sino también de proveerles en tiempo, de que esa justicia sea pronta, porque quienes la solicitan padecen en la espera. Un trabajador que reclamaba el pago de sus prestaciones sociales y que en la práctica lo que tenía era un reclamo de 1.000, 2.000 córdobas por un pago de prestación social y que el empleador prefería pagar los servicios de un profesional del derecho para retrasar ese pago y evitar una sentencia pronta, con todos los bemoles, incidentes y deslealtades procesales que se podían cometer en el ejercicio del derecho. Pero eso es porque el Código del Trabajo así estaba diseñado. Entonces, que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que usted puede adquirir aquí en CENICSA, solamente haciendo un llamado al número de ventas 5759-0178 y lo llegan a dejar hasta la puerta de su casa. Cuando este código entró en vigencia tenía algunas líneas generales que luego, después de la experiencia de 8 o 9 años ya cumplido, a ver, 2013, 2020, 7 años cumplidos, de la entrada en vigencia de este código podemos verificar. En principio, las líneas generales del código fueron simplificar el proceso. Y pudiera alguien decir, pero ¿cómo se ha simplificado el proceso laboral si ahora en este código existen 3 tipos de procesos? Sí, pero la práctica y la especialización para dar respuesta en dependencia de las pretensiones, tal cual se recogen en este código, han tenido su cumplimiento. En este código se establece un proceso laboral ordinario, donde se discuten pretensiones de pago, pretensiones de reintegro, pretensiones de impugnación de multas impuestas por el Ministerio del Trabajo y por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Un proceso de tutela de derechos fundamentales que por mandato de ley debe tener
una prioridad por encima de todas las causas ordinarias y además un proceso especial derivado de las acciones colectivas. 3 procesos. Sin embargo, cada uno de ellos tiene sus propias reglas, sus propios cómputos, y en la práctica, al día de hoy, esos cómputos se cumplen. Simplificación de los procesos, pero además, no solamente delimitar cuáles eran los temas que iban a ser conocidos por cada uno de estos procesos, sino también que la forma en la que está diseñado cada uno de ellos es de una manera más simple, donde se celebra una sola audiencia, salvo alguna audiencia especial que la ley prevé, pero la finalidad es que en una sola audiencia las partes ratifiquen la demanda, contesten la demanda, se decida sobre la admisibilidad de los medios de prueba, se evacúen los medios de prueba y además se hagan los alegatos de conclusión a los que las partes llegan después de debatir sobre el periodo probatorio, a la espera nada más que dentro del plazo de 10 días se dicte la sentencia. Luego, entonces, esta estructura basada en una sola audiencia ha generado que los jueces que fueron seleccionados después de un proceso de selección a través de un concurso de oposición que la Corte Suprema de Justicia realizó, cada vez vayan profundizando sus teorías sobre algunos temas o sobre todo lo que les llega a conocimiento y les permita cada vez más especializarse en la materia, porque no es mentira ni es oculto que la práctica en el día a día es la que forma abogados, es la que forma jueces. El juez en este proceso laboral es el director del proceso. Las reglas ya están definidas en el código, sin embargo, este es quien decide cuáles son los tiempos de intervención, cuáles son los argumentos y los alegatos que se pueden permitir, siempre y cuando esa permisibilidad no lesione los intereses de las otras partes. Y de esta manera se ha modernizado entonces el sistema judicial en su conjunto. No estamos en esta etapa frente a la implementación de un código en el que se pusieron todas las esperanzas y que además en el día a día forjamos sentencias, criterios. Hoy por hoy podemos decir nuestro sistema laboral en Nicaragua se encuentra modernizado. Modernizado porque tenemos jueces especializados, modernizado porque tenemos un sistema de gestión de despacho judicial que da respuesta a las necesidades de las partes y además le permite a las partes poder ingresar y verificar si sus actuaciones están siendo llevadas de manera correcta. Usted puede enterarse de una notificación antes de que ésta le llegue, o del contenido de un auto antes de que éste le sea notificado. Y por último, fue necesario que toda la comunidad jurídica se capacitara en temas de derecho procesal laboral, a como está ocurriendo ahora con el proceso civil y a como en su momento ocurrió con el proceso laboral, con el proceso penal. Esta necesidad de capacitación es la que le lleva a usted del día de hoy a estarme viendo a través de la virtualidad en esta nueva etapa del derecho a la que todos debemos de acostumbrarnos. Porque la virtualidad vino para quedarse. Sea por la razón que sea. Y por esa razón es que debo hacer un paréntesis y decir que CENICSA, preocupado por la capacitación continua de los profesionales del derecho en este país y de todos aquellos compañeros administradores, contadores interesados en este campo, por el día a día de sus trabajos, se ofrece entonces una cartera de capacitaciones bajo el más amplio stock de profesionales
especializados en cada una de las materias: civil, penal, registral, familia, constitucional, tributario y laboral. Pero bien, siguiendo con mi capacitación, con mi tema del día de hoy, el código se estructuró bajo 4 libros. Todos los que litigan al menos en esta materia dirá, no se ha dicho nada nuevo. Sí, estoy haciendo un preámbulo para poder entrar a mi tema. Pero para quienes se conectan por primera vez con este tema, el código está diseñado en una estructura de 4 libros. Un libro que regula el tema de los presupuestos procesales, es decir, aquellos requisitos que son previos para entablar los procesos: competencia, jurisdicción, legitimación procesal, capacidad de las partes. El libro segundo, que es la que regula toda la parte del juicio, es la que vamos a ver el día de hoy. El tema de las impugnaciones, que tiene que ver con los recursos de reposición, aclaración, remedio, apelación. Y el libro cuarto, que habla de las ejecuciones, de las distintas formas de ejecutar sentencia. Nuestro proceso ordinario laboral, que sirve de matriz y de guía para los procesos de tutela judicial efectiva y además para el proceso derivado de acciones colectivas, está diseñado de manera sencilla. Se presenta la demanda, el juez a más tardar dentro del plazo de 5 días debe definir si admite o no admite esa demanda o si la manda a subsanar. Pero sea que se subsane la demanda o sea admitida de manera directa, el juez debe mandar a celebrar una audiencia a más tardar dentro de un plazo de 15 días. Entre el auto de notificación de demanda y la fecha de la celebración de la audiencia, las partes son responsables de proponerle al juez o de solicitarle al juez que se requieran pruebas documentales o que se cite aquellos medios de prueba que son necesarios y que no cuentan en su poder. Entonces, a eso le llamamos ahora aseguramiento de medios de prueba. Las partes están obligadas a anunciar cuáles son los medios de prueba de los que se van a valer en la audiencia de conciliación y juicio. Una vez entonces que las partes ya han propuesto, ojo, y esto sin oportunidad procesal de que las partes puedan alterar los tiempos de presentación de las pruebas, salvo aquellos casos en los que exista la posibilidad de acompañar una prueba sobrevenida el día de la audiencia, bajo las reglas procedimentales pertinentes de la prueba sobrevenida. Entonces, se celebra nuestra audiencia y en la audiencia se acumulan diferentes actos procesales por el cumplimiento del principio de concentración procesal. Se debe instalar la audiencia, identificar a las partes, constatar que ambos están, y si no está la parte demandada no importa, continuamos con la audiencia. Se le pide a la parte, se celebra el trámite conciliatorio y si hay acuerdos totales, ahí termina nuestro juicio. Entonces ni siquiera entramos al proceso. Se levanta el acta y esa acta sirve de sentencia. Luego, con posterioridad entonces, si los acuerdos son parciales o no hay acuerdo, entonces la parte actora debe ratificar su demanda conforme a los términos del artículo 90, numeral 1 de nuestro código. Y una vez que la parte ha ratificado su demanda, se le pide a la parte contraria que conteste los puntos de la demanda, definiendo cuáles son los puntos que se niega, que se allana, sobre qué puntos opone excepciones, y si lo avisó antes de llegar al juicio, que plantee su reconvención. Una vez que se da eso, entonces se abre la fase a prueba, y en esta fase probatoria entonces es donde entra nuestro tema del día de hoy, con el tema de los medios, del desarrollo de los medios tecnológicos. Por último, una vez que se ha debatido toda la prueba, se le permite a las partes el derecho para que puedan hacer sus alegatos de conclusión y preparen mentalmente al juez para que incline la balanza al lado que cada uno tiene sus intereses. De tal manera que en este punto el juez debe haber pasado de un grado de duda a un grado de certeza para poder dictar su sentencia
dentro del plazo de 10 días posteriores a la celebración de esta única audiencia. Esta sentencia entonces es vital porque si las partes la consienten pasará a estado de cosa juzgada, es decir, inamovible. Si no las partes están de acuerdo, entonces recurren de apelación y quien debe resolver en segunda instancia es el Honorable Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, quien es la última instancia en materia jurisdiccional laboral. Una vez que la sentencia adquiere firmeza, puede ejecutarse, sea que sea con la sentencia de primera instancia o con la sentencia de segunda instancia. Desde el punto de vista de la prueba, que es nuestro tema de interés, David Echandía siempre refirió que la prueba no puede concebirse desde un solo punto de vista, sino que la prueba debe ser observada desde tres enfoques principales, como una confirmación de hechos, que son los que logramos demostrar, como una lista de medios concretos de prueba y como la actividad procesal a través de la cual se desarrolla, se incorporan estos medios de prueba y se obtiene un producto, que es la confirmación de hechos. En nuestro sistema laboral nicaragüense procesal, los medios de prueba están definidos o enlistados en el artículo 56 y podemos encontrar prueba documental, declaración de parte, testificales, perito y además medios tecnológicos. Y como nuestro sistema procesal laboral para efectos de proposición, es decir, para efectos del sistema de admisión de pruebas abierto, nuestro código dice que cualquier otro medio distinto de los anteriores, siempre que le proporcione certeza al juez sobre los hechos relevantes que son objeto de discusión y sobre los cuales se haya fijado los puntos de debate. De tal manera que la lista que aparece en el artículo 56 del Código Procesal es una lista nada más enunciativa, no es números clausus, es números apertus. Entonces nuestro sistema de proposición de prueba es abierto. ¿Por qué? Porque en materia laboral se busca la verdad material más allá de la verdad formal. Nuestro artículo 53 establece cuáles son los requisitos de procedibilidad para efectos de admisión de nuestros medios de prueba. Y a este respecto hay que referir que los requisitos de admisibilidad, además de la temporalidad, a lo que hace referencia el artículo 53.2, son la licitud, la pertinencia y la utilidad. Sobre el tema de cuándo un medio de prueba es lícito en materia laboral, no existe una regulación específica, es decir, el Código Procesal del Trabajo no dice la prueba es lícita en estos casos, de tal manera que para esos efectos hay que suplir esa deficiencia o ese vacío de la norma con lo que establece el artículo 236.1 y 2 y el artículo 237 de nuestro recientemente puesto en vigencia Ley 902, Código Procesal Civil de la República de Nicaragua. La pertinencia como requisito de admisibilidad es aquella relación entre la prueba y el objeto del juicio. Y la utilidad es que ese medio de prueba no solamente debe tener conexión entre el objeto del juicio, sino que sirva para esclarecer un determinado hecho. Estos temas son importantes cuando más adelante abordemos el tema del medio tecnológico al que voy a delimitar mi tema de exposición. Aterrizando entonces sobre el tema de los medios tecnológicos, científicos o electrónicos, en realidad yo diría que son tres medios de prueba contenidos en uno solo. Porque no es lo mismo el medio tecnológico, es decir, aquel que se vale de la tecnología para cumplir su propósito, como los bienes tangibles, una computadora, una impresora,
o bienes intangibles como los sistemas de una aplicación o una aplicación, como aquellos medios científicos, que es el resultado de la aplicación de métodos científicos entendidos como el conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimiento con rigor y validez científica. De los medios electrónicos que utilizan la electrónica o la electromecánica para acceder al contenido. Si hay algún informático recibiendo esta clase el día de hoy, sería interesante definir la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, los medios tecnológicos están enunciados, nuevamente volvemos, cuando el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo se refiere a detallar los medios tecnológicos. Esa lista que aparece ahí tampoco es una lista taxativa. Por ejemplo, análisis hematológico, bacteriológico y sus copias, cuando se acompañe la interpretación. Soportes de video gráfico, registros dactiloscópicos y fonográficos, versiones taquigráficas traducidas, medios de reproducción de sonido, de imagen, de palabra, archivos informáticos y ojo, el código dice cualquier otro avance tecnológico y es ahí donde caemos con nuestras aplicaciones web o aplicaciones para teléfonos inteligentes. Los medios tecnológicos tienen su plazo de interposición bajo las reglas establecidas en el 69 y en el 79, numeral 2, 80, numeral 1. ¿Por qué? Porque los medios tecnológicos deben de ser propuestos en calidad de prueba anticipada, según lo que establece el código. Otro requisito es que la prueba deba ser obtenida de forma lícita. Según decíamos, se contiene en el artículo 53, numeral 2. Y además, la valoración debe hacerse por sana crítica. La sana crítica, desde el punto de vista procesal, es aquella valoración de la prueba que se hace tomando a la prueba mediante una valoración en conjunto, donde distinto a los procesos legales, donde el sistema procesal es por la prueba tasada, en nuestro sistema por sana crítica se conjuga la experiencia del juzgador, el resultado de valoración de la prueba y la legalidad de los instrumentos probatorios aportados. Por eso es que aunque la prueba sea valorada a través del sistema de sana crítica, no puede considerarse una prueba obtenida ilícitamente. Esto lo vamos a ver con mucha propiedad cuando entremos al tema de la valoración del medio de prueba por WhatsApp. Las aplicaciones web o las aplicaciones a nivel general son un programa informático que es creado para que la persona que lo utilice se le facilite llevar a cabo una tarea en un dispositivo informático, llámese tablet, llámese computadora, llámese teléfono inteligente. Y estas aplicaciones son programas, pero no necesariamente todos los programas son aplicaciones. Pero ese es un tema de carácter informático que no vamos a entrar a discutir. Para su dominio general, para conocimiento general, las aplicaciones se dividen en dos, en aplicaciones web y en aplicaciones móviles. Las aplicaciones web son aquellas a las que podés acceder a través de internet o navegador o a través de intranet. Y hay algunos ejemplos de ellas en los web, como por ejemplo los correos web, los wiki, los blogs, las tiendas en línea, la propia Wikipedia, donde se hacen consultas sobre temas en específico. Esos son aplicaciones web. Sin embargo, de quien vamos a hablar el día de hoy es del WhatsApp. Entonces, esto resulta ser una aplicación móvil cuyo objeto está diseñado para teléfonos inteligentes o para dispositivos móviles que le permitan al usuario de esa aplicación móvil poder efectuar un conjunto de tareas de cualquier tipo, sea profesional, de ocio, educativa,
de acceso de servicio, ejemplo, Gmail, WhatsApp, Dropbox para guardar información descargada, Skype, Messenger de Facebook, Snapchat y entre otros millones de aplicaciones web. En esta imagen lo que usted mira es ejemplos de aplicaciones. Usted puede, a través de un equipo de cómputo, poder acceder al Internet y desde cualquier navegador, como Internet Explorer, Mozilla, Google, Chrome, podemos acceder a este mundo de la búsqueda y descargar las aplicaciones que más nos convenga. ¿Por qué? Porque las aplicaciones móviles son accesibles desde los distintos sistemas operativos que tienen nuestros teléfonos. Entonces usted puede tener aplicaciones desde Android, BlackBerry, Apple, Windows Phone, iOS. Y para cada una de estas compañías propietarias existen diferentes tiendas que son famosas para poder descargar las aplicaciones. Google Play, App Store, la aplicación propia de Nokia, Amazon. Y a lo que lo quiero llevar es al impacto que ha tenido en la humanidad la utilización de las aplicaciones móviles. De 3 millones de descargas, Google Play es quien se lleva el mérito en descarga. Tal vez porque el sistema, dependiendo del sistema dependiendo de nuestro sistema operativo que se ocupa en el teléfono. Pero entonces, ya hablando del tema que nos ocupa y es la incorporación de los medios tecnológicos de prueba provenientes del WhatsApp, ¿qué ha sido el tratamiento jurisprudencial desde que tenemos conocimiento de las sentencias dictadas por el Honorable Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones y cómo se ha manejado el tema, que a fin de cuentas es lo que más interesa en esta exposición? En principio quiero referir que haciendo estadísticas de los libros copiadores del tribunal, es increíble que desde el año 2011 hasta la presente fecha, estamos hablando de por lo menos el primer corte del primer trimestre del año 2020, el tribunal ha resuelto tan solo 16 casos en los que el WhatsApp como aplicación móvil ha tenido un rol protagonístico o ha sido nada más enunciado como parte de los elementos de prueba sobre los que el juez de primera instancia debía resolver. Y ojo, no porque el tribunal esté moroso con la sentencia en lo absoluto, sencillamente porque son estos los casos que han llegado hasta la fecha, desde que el código se implementó, 2013, y además en la parte que le correspondió al código escrito, que es la parte del año 2011 y el año 2012. Esto nos indica a nosotros como abogados que entonces la prueba tecnológica proveniente del WhatsApp ha sido muy pocamente invocada como elemento de prueba. Y preguntaremos entonces, ¿qué pasa? Si todos los días existen descargas de aplicaciones móviles, que apenas WhatsApp es una aplicación dentro del millón que existe para que las partes se puedan comunicar, porque dentro de las más comunes podemos referir a Tango, podemos referir al Messenger de Facebook, podemos referir al WhatsApp mismo, solo por poner un ejemplo. Mensajería instantánea. Entonces, ¿por qué hasta el día de hoy nada más existen 16 casos que han sido llevados por litigantes ante la instancia judicial como elementos probatorios? ¿Qué nos está pasando? Tenemos desconocimiento de la herramienta. Hay un desconocimiento sobre el valor probatorio de estos elementos de prueba.
El día de hoy espero que con esta clase pueda contribuir yo a exponer la necesidad de continuar promoviendo la prueba tecnológica proveniente del WhatsApp y la repercusión legal que habrá que tener cuidado, porque según las sentencias del Tribunal Nacional existen requisitos de aplicación y procedibilidad. De las 16 sentencias, entonces, sobre las que el tribunal se ha pronunciado, haciendo un tanto de estadística, ¿cómo han promovido los abogados o para qué han promovido los abogados la utilización de estos medios de prueba? En 2 casos se promovió capturas o impresiones de capturas de pantalla de WhatsApp para demostrar vínculo laboral. Es decir, estas son personas que no tenían otra forma o no se inventaron otra forma o no tuvieron una estrategia probatoria más allá de esta que aportar como elemento probatorio las pruebas de WhatsApp, o sea, las capturas de pantalla para demostrar que existía la relación laboral. Estoy hablando nada más de la forma en la que se utilizó la captura de pantalla de WhatsApp. No la forma en la que resolvió el tribunal, sino más bien la forma en la que fue motivada el elemento probatorio. También fue utilizado, pero en cantidad en relación a los demás casos, la prueba del WhatsApp para demostrar causas justas de despido. Es decir, esto te indica que si en dos casos nada más de los 16 se utilizó para demostrar relación laboral, significa que entonces los que la utilizaron para estos efectos fueron los actores. Pero que contrario a eso, quien más ha utilizado la prueba proveniente del WhatsApp de la captura de pantalla ha sido la parte demandada, con el objeto de venir a demostrar en sede judicial las causas justas del despido. Sin embargo, existen otros elementos considerativos en la sentencia a la que estoy haciendo referencia, que fueron sujetos del estudio, porque bueno, no puedo afirmar en lo absoluto que todas estas causas prosperaron, en lo absoluto. Porque el empleador en algunos casos pretende demostrar la existencia de causa justa de despido sin haber agotado el procedimiento administrativo ante el MITRAP. Porque a veces piensan que el único medio de prueba para demostrar causa justa deben de ser las capturas de pantalla. Pero además por la deficiencia procesal con la que este medio de prueba se ha promovido. Porque, ojo, lo que he hablado hasta el momento debe indicarnos que las capturas de WhatsApp no son una prueba documental, son una prueba proveniente de los medios tecnológicos. Y debe ser aportada al proceso laboral como tal. También fue aportada la prueba de WhatsApp, la captura, para demostrar tipos de contrataciones. Por ejemplo, señor juez, voy a demostrar que la contratación era eventual con las conversaciones de WhatsApp. Eso es imposible. La tesis del tribunal sobre esos temas es que la contratación se demuestra cuando es una contratación distinta de la contratación establecida por el legislador nicaragüense. Es decir, vamos a hablar de una contratación civil, de una contratación mercantil, de una contratación laboral de carácter eventual. El tribunal es de la tesis que para estos supuestos entonces debe existir un contrato escrito que lo demuestre en esos términos. De tal manera que venir a demostrar a través de un medio de prueba tecnológico, con una captura de pantalla, un impreso documental, el tipo de contratación, eso es fuera de las consideraciones del tribunal en la amplia línea jurisprudencial que ha dictado. En otros 3 casos nada más fueron enunciadas, ni siquiera hay un impacto significativo en la resolución de fondo del asunto, y en unos casos en particular nada más aparece referida para otros asuntos, ¿no? Y ahí tenemos entonces cómo fue invocada, y además de eso, en qué año fueron referidas
estas posiciones. Sin embargo, de las 16 sentencias en las que el tribunal ha considerado referirse en materia de aplicación móvil proveniente del WhatsApp, la única sentencia que destaca por sus consideraciones y para efectos de estudio, y creo yo que es tema que ustedes deben de dominar, es la sentencia número 106 del año 2019, dictada el 7 de febrero del año 2019 a las 11:45 de la mañana. Dentro de las consideraciones de esta sentencia hay puntos trascendentales que hay que tomar en cuenta. El tribunal consideró la realidad de la incidencia de las aplicaciones móviles y se refirió específicamente a WhatsApp y consideró que esta aplicación no es una red social pública, sino más bien que es una aplicación móvil para mensajería privada y que en ese sentido la única parte que pueden aportar este medio de prueba deben ser solamente aquellos que intervienen en esa conversación y que únicamente le está autorizado a un tercero poder hacerlo siempre que haya obtenido el conocimiento de las personas que se comunican entre sí a través de esta aplicación móvil. Es decir, hay un emisor, hay un destinatario. Es posible que haya un emisor y varios destinatarios por el tema de la creación de los grupos, ¿no? Pero entonces partamos de la primera idea del tribunal. WhatsApp no es una red social pública, a como se puede publicar en Facebook, ¿no? El contenido de la información que llega a WhatsApp solamente lo conocen el emisor, el destinatario o los destinatarios. Y son ellos los responsables de la interacción que hay entre cada una de estas conversaciones. De tal manera que, ojo, la incorporación al proceso de la prueba de WhatsApp por una persona que no es parte de las conversaciones se considera por parte del tribunal una violación al derecho a la intimidad de las personas y a la inviolabilidad de las comunicaciones, que constitucionalmente está protegida en el artículo 26. Otra consideración del tribunal es que la aportación del medio de prueba proveniente de la captura de WhatsApp ni siquiera puede ser considerado un indicio real. ¿Por qué? Porque existe la vulnerabilidad de que la aplicación pueda ser manipulada, alterada. Es decir, no basta entonces para el tribunal laboral la aportación de una captura de pantalla aportada como prueba documental, lo cual ya es una errónea equivocación en la proposición del medio de prueba. Sino que, ¿por qué? Porque eso puede ser manipulado, puede ser editado. Entonces, mucho cuidado, porque en el caso en específico, resuelto en la sentencia número 106 del año 2019, el tribunal dijo también que esto se puede convertir en una prueba obtenida ilícitamente. A manera de ejemplo, un chat entre dos personas. Hola Erika, hola Emma. Hemos decidido dejarte ir. ¿Ir a dónde? A tu casa. Estás despedida. Y entonces con eso acreditamos el despido. ¿Será suficiente una captura de pantalla para acreditar la existencia o la modalidad del despido? Cada caso tendrá que verse en lo particular. De las líneas y el mensaje de este tema es la observación a lo que el tribunal ha venido diciendo. También la sentencia 106 del año 2019 dijo que entonces, en consecuencia, siendo que la conversación aportada a través del medio de la captura de pantalla viene de una aplicación que se instala en dispositivos móviles o tablets,
entonces sí tiene la categoría de tipo tecnológica. Y que para que pueda ser aportada al proceso laboral y obviamente sea considerada, existen dos requisitos de procedibilidad que usted debe poner mucha atención. El primer requisito de procedibilidad es que el tiempo en el que debe proponerse el medio de prueba, conforme las reglas establecidas en el artículo 79. Pero además se requiere que se aporte el soporte electrónico de donde proviene. Es decir, que cuando usted promueve una captura de pantalla de WhatsApp como elemento probatorio, no basta. Debe también aportar el dispositivo móvil que contiene, para efectos de verificar en soporte electrónico que usted no ha alterado la información de la aplicación y que esa es la información veraz que va a llegar al proceso. Para eso entonces, frente a la falta de aportación del soporte electrónico, es decir, si adjuntó el WhatsApp, también debe aportarse el telefonito. Usted se va a tener que quedar sin el hardware, creo que le llaman a esto, sí, sin el hardware. Porque la pantalla, la captura pudo haber sido alterada, pero si usted lleva el teléfono y además acompaña la proposición del medio tecnológico con una prueba pericial que sea útil y pertinente para efectos de demostrar al judicial que el emisor o que el destinatario son las personas involucradas en el litigio. También el tribunal dijo para este tribunal la aportación de un medio de prueba tecnológico, si bien está condicionado a tales requisitos, puede ser tenido como útil y verdadero siempre y cuando las partes consientan en su veracidad. Sencillo. A ver, el tribunal no descarta la posibilidad de valorar la prueba documental, la sola prueba documental aportada como captura de pantalla. No se queda, no exige el cumplimiento de requisitos, sino que advierte que frente a la eventual falta de impugnación de la prueba documental, es decir, capturaste la pantalla, la aportaste como elemento probatorio en el juicio y la parte contraria no impugna esa prueba documental, entonces está admitiendo el contenido de la misma y puede ser valorada para efectos de dictar sentencia. Sin embargo, lo que el tribunal advierte es que cuando existe impugnación de esa captura de pantalla por falsa, entonces eso debe preverlo la parte actora o la parte que promueve el medio tecnológico. Y de una sola vez aportar la captura de pantalla, el soporte electrónico que contiene la prueba, de donde sale, de donde emana la prueba, una pericial y además una diligencia seguramente para verificar que los números de destinatario y los números de emisor son los que se corresponden. Entonces, aquí es el punto donde el tribunal dice, si bien están los requisitos, sí se puede tener como útil y verdadero siempre y cuando las partes consientan en la veracidad. Pero en el caso en particular no ocurrió. Fue impugnado. Sin el reconocimiento de la autenticidad del medio tecnológico aportado, se hace necesario entonces la aportación del soporte electrónico, apoyado por el peritaje informático, conforme las reglas del artículo 67 de la ley 815. Entonces, no basta, pues el mensaje es que no basta la aportación de una prueba documental de captura de pantalla. Es difícil trabajar estos temas con una aplicación donde a veces los mensajes hasta son cifrados a través de emoticones. ¿Cómo le demuestro yo al juez que obtuve amenazas por parte de mi empleador
cuando el empleador lo único que te mandó es un emoticón a través de WhatsApp. Más allá del texto. Pero además, ¿cómo le verifico yo al juez que le di una orden a mi trabajador a través de una prueba de WhatsApp que él previamente había autorizado, que la aplicación web sea la que se pacta desde su contrato de trabajo como medio de prueba válido para comunicaciones, y que le pueda verificar al juez que efectivamente la comunicación o la orden llegó a través de una aplicación? Porque con esto de que podemos jugar con desactivar los datos para que los mensajes no lleguen, con desactivar los cheques de recibido para que las palomitas no aparezca azul, sino solamente así en blanco, como que nunca lo leyeron. ¿Cómo jugamos con todas estas situaciones? Entonces hay que explicárselas al juez. Yo diría que los empleadores deben de tener mucho cuidado ahora con este tema y la incorporación de los medios de prueba provenientes de WhatsApp, porque debe ser un asunto que se regule desde la contratación misma. Debe haber un protocolo que indique cómo se hace el manejo de los correos electrónicos, cómo se hace el manejo de la prueba de aplicación de WhatsApp para efectos de comunicación empresarial o alguna aplicación desarrollada por el propio empleador. Pero todos esos soportes deben de ser indicados por un perito especialista en el tema, para que el juez no tenga duda respecto a tomar una decisión basado en la información que se desprende de una captura de pantalla de WhatsApp. Finalmente, después de todo lo que he dicho, la última sentencia que pudiera ser interesante revisar ya no es tampoco la 106-2019, sino la 302 del año 2019, porque a mí me causa me llama mucho la atención lo que se dijo en la 302-2019 por lo siguiente. Una parte solicitó al juez que se girara oficio para las compañías telefónicas a fin de que informaran sobre el contenido de determinadas comunicaciones. Y la decisión del tribunal fue que esta petición poseía una naturaleza desleal que atentaba contra la privacidad de las personas, contrario a lo que se regula en la ley 787, que es la ley de protección de datos personales, cuyo propósito es velar y garantizar el derecho a la privacidad personal y familiar y el derecho a la autodeterminación informativa. Nada más se los pongo en la palestra para que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque no me considero ni en el derecho ni en la potestad para indicarles a ustedes cuál debe ser la posición que deben de tomar frente a estos argumentos que el día de hoy he planteado. Espero haber satisfecho sus inquietudes, haber aportado a su conocimiento sobre esta temática, y les invito a participar activamente en las distintas capacitaciones que se ofrecen a través de Cenixo Editorial, particularmente las que se dan en materia de derecho del trabajo, donde he estado abordando diferentes temas de carácter sustantivo y temas de carácter procesal, donde se trata de abordar apegado a la realidad y además tomando en consideración los tratamientos jurisprudenciales para cada una de las diferentes temáticas. Eso le da entonces un grado de mayor responsabilidad, porque no hablamos al peso de las interpretaciones ni con desconocimiento de la materia. Quiero felicitar una vez más en su día a todo nuestro colectivo de compañeros abogados por haber elegido esta carrera que para mí es la mejor del mundo mundial. Felicidades,
Quedan invitados a participar de mis seminarios de capacitación. Pueden registrarse, revisar el calendario de capacitaciones en CENICSA, en la página oficial de CENICSA editorial, y estoy abierto a seguir colaborando y contribuyendo con sus aprendizajes. Tenga usted muy buena hora. Dios le bendiga.